Hola de nuevo, soy Feregrino y hoy les voy a hablar de la programación reactiva. La programación reactiva es un paradigma de programación del que probablemente ya habrán escuchado hablar, pero que sin duda escucharán hablar en el futuro. Lo primero que quisiera decir es que el hecho de que sea un paradigma por sí mismo no quiere decir que no se traslape con otros paradigmas. Es común que se traslape con el paradigma orientado a objetos y con el paradigma funcional. Pero en fin, este paradigma, el reactivo, tiene dos objetivos principales. El primero, que es la de propagar los cambios que ocurran dentro de las variables del sistema de manera rápida y sin mucho esfuerzo. Y el segundo, que es el de trabajar con flujos asíncronos de datos. Pero bueno, vamos a ver un par de ejemplos de esto. Ejemplos con los que tal vez ya estés familiarizado. Para el caso de la propagación de cambios, imagina una hoja de cálculo en la que tomas una celda y le colocas una fórmula que, digamos, depende de los valores de otras dos celdas. Luego, cuando colocas los valores en estas celdas referenciadas, el valor de la primera automáticamente cambia, haciendo que efectivamente los cambios se propaguen en nuestro sistema. Para el segundo caso, el de los flujos asíncronos de datos, imagínate una hoja en el procesador de texto. Cada vez que presionas una tecla, estás enviando un dato. Entonces, el procesador de texto reacciona de acuerdo a cómo fue programado para hacerlo. En este caso, colocar la letra donde corresponde. Este flujo es asíncrono porque el programa no sabe cuándo vamos a escribir la siguiente letra. En ambos casos, la programación reactiva es una gran candidata para resolver y afrontar este tipo de problemas, o cualquier otro problema con requerimientos similares. Es más, podríamos simplificar la programación reactiva al grado de decir que es una programación que nos ayuda a lidiar con flujos asíncronos de datos. Volviendo al ejemplo de la hoja de Excel, podemos considerar que cada nuevo valor dentro de una celda es solamente un dato nuevo proveniente del flujo de datos, proveniente del flujo de la información que provee el usuario o una fuente externa. Pero bueno, para ver un poco de código en este video, mira el siguiente ejemplo. ¿Cuál será el valor de C al final? Si definimos este código dentro de un esquema de programación reactiva, el valor será 10 al final, puesto que C establece una relación entre A y B, y cualquier cambio que ocurra en cualquiera de estas dos variables se verá inmediatamente reflejado en C. Si estás familiarizado con los patrones de diseño, tal vez se te ocurra pensar que la programación reactiva es una forma de implementar el patrón del observador, y es cierto. Por cierto, si quieres conocer un poco más sobre los patrones, hice un video que dejo por acá. Bien, hasta ahora hemos estado hablando solamente de la programación reactiva. Sin embargo, es muy común que cuando busques programación reactiva en Internet te encuentres con el traslape de dos paradigmas, que es la programación funcional reactiva, que no es lo mismo que solamente la programación reactiva, que eso quede claro. La programación funcional por sí misma merece su propio video, o bueno, merece una explicación muchísimo más amplia. Sin embargo, para efectos de la programación funcional reactiva, basta con decir que la programación funcional reactiva nos permite filtrar, transformar y resumir los flujos de datos asíncronos para transformarlos en otros tipos que sirvan mejor a los propósitos de nuestra aplicación. Piensa nuevamente en el procesador de texto, supón que está conectado al flujo de datos proveniente del teclado. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando el usuario presiona una tecla que no es ni una letra ni un número? El procesador de textos debe filtrar este flujo para solamente tomar en cuenta y poner en la hoja que estamos viendo en la pantalla la tecla presionada si pertenece a alguna de las clases válidas, una letra, un número o quizás algún símbolo. Y una de las cosas que me resultó un poco confusa al principio cuando comencé a buscar sobre la programación reactiva eran este tipo de diagramas, en los que primero aparece en la parte superior el flujo o los flujos provenientes de cualquier fuente, en medio aparece la operación que se le está aplicando al flujo, y debajo aparece el flujo resultante. De eso se trata nada más. De hecho, existen un par de sitios web en los que pueden ver este tipo de animaciones sobre programación funcional reactiva de manera interactiva. Los dejo en la descripción del video y aparecerán aquí en la pantalla. Ahora, mientras que algunos lenguajes de programación ya proveen alguna manera de implementar la programación funcional reactiva, o bueno, la programación reactiva, y tal vez tú podrías crear la tuya propia, ¿por qué no tomar ventaja de lo que la comunidad ya ha probado y ha desarrollado de manera exitosa? Y en este caso me refiero a una API llamada las extensiones reactivas o Reactive Extensions o REX simplemente. Esta implementación de la programación funcional reactiva nos permite crear y consumir flujos de datos de manera sencilla y de manera uniforme en varios lenguajes de programación. La sintaxis cambia, pero los conceptos se mantienen. Hablando de conceptos, en REX existen dos conceptos que son universales, que son los observables y los observadores, en donde los observables se refieren a los flujos de datos y los observadores se refieren a los módulos o piezas de software que los consumen. Estos dos conceptos a su vez se ven reflejados en interfaces o en objetos, los cuales tienen que implementar cierta cantidad de operaciones. En el caso de los observables solamente implementan una función básica, que es la de aceptar suscriptores al flujo de datos que estos emiten. Mientras que en el caso de los observadores se sugiere que implementen tres operaciones. Uno, que es la operación para reaccionar al siguiente valor o al siguiente dato proveniente del flujo.
otro que es la operación para reaccionar a cualquier error que haya ocurrido dentro del flujo, y la tercera que es la de reaccionar al informe proveniente del flujo de datos de que éste ha terminado, es decir, cuando ya no hay más valores por procesar. Esto, utilizando las extensiones reactivas para .NET y en este caso para C#, se ve más o menos así. Si quieren ver un ejemplo de código, también en la descripción les dejo un enlace hacia un post que escribí donde explico un poco más amplio utilizando ya ejemplos concretos de código. Sin embargo, como dije, las extensiones reactivas son multiplataforma y están disponibles para Java, JavaScript, Clojure, Swift, Ruby, Go y demás. Chequen en su sitio web si quieren saber más sobre estas. Es bueno mencionar que no porque ya tengamos a nuestro alcance el conocimiento sobre las extensiones reactivas y la programación reactiva, significa que las tenemos que utilizar en cada lugar en donde nos encontremos. Recuerda que como tal, las extensiones reactivas y la programación reactiva es una herramienta y siempre hay que tratar de buscar la mejor herramienta para el trabajo que vamos a realizar. Habiendo dicho esto, sí hay algunos casos en los que es preferible o recomendable utilizar la programación reactiva. Por ejemplo, tenemos estos tres. La primera de ellas es en aplicaciones en las que el usuario interactúe con una interfaz gráfica. En el caso del procesador de textos teníamos el teclado, sin embargo podrías verlo reflejado en una aplicación de escritorio, en donde los clics del mouse se modelan como un flujo de datos, es decir, un flujo de clics. Otro buen candidato para ser modelado utilizando la programación reactiva son aplicaciones en las que trabajes con datos en tiempo real, por ejemplo las lecturas de un termómetro o de un sismógrafo, o ahora con los carros autónomos la inmensa cantidad de datos que obtienen a través de sus sensores. Y la tercera es para cuando estés trabajando con flujos interminables de datos, como por ejemplo la cantidad de tweets que existen y que se crean día a día, o las transferencias bancarias que ocurren a lo largo de una semana. En fin, eso fue todo por este video, espero les haya gustado, les haya resultado instructivo e interesante, y ya saben, si así fue denle un me gusta y compártanlo con alguien más. Suscríbanse si es que aún no lo han hecho y nos vemos la próxima.